Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos Andrzej Wajda. Nunca esperamos vivir para ver la caída de la Unión Soviética, para ver Polonia como un país libre, pero cuando ocurrió esperábamos que la gente estuviera llena de iniciativa en todas las áreas de la vida, en la cultura, en la economía y la política. Pero de repente las pantallas estaban dominadas por el entretenimiento estadounidense en algo así como en el 95%. ¿Por qué existe una industria global del entretenimiento estadounidense que no hay equivalente proveniente de Francia o Italia? Simplemente porque el idioma inglés abre el mundo entero al cine estadounidense. El lenguaje también codifica nuestro pasado. Queremos saber quiénes somos, y para saber quiénes somos tenemos que saber quiénes solíamos ser. En consecuencia, nuestra literatura, escrita en el pasado, nos ancla a ese pasado. Cuando se crea una película, se crea un lenguaje que no se trata solo de palabras, sino también de formas en el que ese mismo lenguaje codifica nuestra percepción del mundo y nuestra comprensión del mismo. Andrzej Wajda es toda una leyenda, director ganador de un Oscar y el más destacado cineasta de Polonia, conocido por La Tierra de la Gran Promesa, El Hombre de Hierro, Katyn. Su madre, Aniela Wajda, habría sido maestra en una escuela ucraniana y su padre, Jakub Wajda, capitán de la infantería polaca. Wajda describiría su infancia como una feliz vida campestre antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Polonia sería invadida por la Alemania nazi y la Unión Soviética, y en 1940 su padre sería asesinado por agentes de Stalin en la masacre de Katyn. Junto a su madre, su padre, nacido alrededor de 1900, después de su promoción se mudaría a Suwałki, en donde nacería Andrzej. El joven Wajda sobreviviría a la Segunda Guerra Mundial con su madre y su hermano en una Polonia ocupada por los nazis. En 1942 se uniría a la resistencia polaca y serviría en Armia Krakowa hasta el término de la guerra en 1945. En el 46 se trasladaría a Cracovia, en donde asistiría a la Academia de Bellas Artes para estudiar pintura. Le interesaría particularmente la pintura impresionista y posimpresionista, siendo gran devoto de Paul Cézanne. De 1950 a 1954 estudiaría dirección de cine en la famosa Escuela de Lodz junto a Jerzy Toplitz y Alexander Ford. Más tarde, Wajda describiría la reveladora experiencia de ver películas francesas de vanguardia como Ballet Mécanique del artista y director Fernand Léger. En 1955 debutaría como director de Generación, largo sobre la generación de jóvenes que alcanzarían la mayoría de edad durante la ocupación nazi de Polonia. Luego, con la premiada Canal y Cenizas y Diamantes, concluiría su trilogía sobre la vida en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque estaba bajo presión por las autoridades polacas dominadas por los soviéticos, Wajda se posicionaría como un artista por encima del conflicto, logrando mostrar la guerra civil no declarada entre dos fuerzas polacas antinazis que estaban dividiendo el país por sus ideologías políticas, los comunistas polacos y los partisanos héroes populares del Ejército Nacional. En La Tierra de la Gran Promesa, nominada al Oscar, trazaría una alegoría simbolista de múltiples capas, ingeniosa descripción del capitalismo del siglo XIX en Polonia, que en realidad aludía a la política comunista contemporánea. El tiroteo a los trabajadores en las escenas finales en realidad trataría de desenmascarar la política oficial de matar trabajadores en la Unión Soviética en 1962 bajo el mando de Nikita Khrushchev, la cual se estaría repitiendo en Polonia años más tarde. Y luego, con la historia de un estudiante de cine que narra la vida del héroe difamado en El Hombre de Mármol, deconstruiría las falsas impresiones que la propaganda oficial estaría utilizando para lavarle el cerebro a la gente. Los mismos personajes principales de El Hombre de Hierro continuarían desenmascarando las manipulaciones del régimen comunista contra la clase trabajadora. De 1978 a 1983, Andrzej sería el presidente de la Asociación de Cine Polaco. En 1981 se uniría al movimiento sindical Solidaridad del Consejo de Lech Walesa. De 1989 a 1991, Wajda sería elegido senador de la República de Polonia y de 1992 a 1994 sería miembro del Consejo Presidencial de Cultura. En 1994 fundaría el Centro de Arte y Tecnología Japonesa en Cracovia y sería galardonado con la Orden del Sol Naciente en Japón. En el año 2000 recibiría un Oscar honorífico por su contribución al cine, el cual donaría al Museo de la Universidad Jagiellonian en Cracovia, Polonia. Ese mismo año sería miembro del jurado de la competición oficial de la 50ª edición del Festival de Berlín, en donde también sería galardonado con el Oso de Oro honorífico en 2006.
Katyn sería nominada al Oscar a la mejor película en lengua extranjera en 2008 y recibiría muchos otros premios y nominaciones. La película mostraría los eventos históricos desarrollados en Katyn durante la Segunda Guerra Mundial, en donde su padre se encontraría entre los miles de oficiales polacos asesinados por comunistas soviéticos bajo la dictadura de Joseph Stalin. La película de Baida sería bien recibida por el último líder soviético, Mikhail Gorbachev, quien trataría de abordar los hechos sobre Katyn para ayudar a las personas a entender y superar su trágico pasado. Considerado el director polaco más seminal, sería el responsable de dirigir la famosa Escuela de Cine Polaca, siendo reconocido después del deshielo político de 1956. Luis Buñuel sería el director que más le inspiraría al inicio de su carrera. Los cines ganaron nuevas audiencias, jóvenes que querían películas hechas para ellos. Con ello, las audiencias políticas adultas abandonaron los cines. En su lugar apareció un vacío y como resultado, la audiencia se alejó del tipo de películas que solíamos hacer. Esa audiencia política anterior migró a sus asientos frente al televisor. Recomendamos Walesa, La esperanza de un pueblo. Muchas gracias por vernos. Chao. Chao. Yeah.